Hoy vamos a revelar lo que nadie se atrevió a contar sobre la muerte de Raymond Durand, el vocalista del grupo Sin Frontera. Porque durante años se nos dijo una sola versión, pero no es toda la verdad. Hoy hablaremos de lo que supuestamente reveló la autopsia, de informes médicos que nunca fueron explicados al público, y de un cuerpo que, según versiones cercanas, ya no resistía más. ¿Sabías que el cáncer no habría sido la causa principal de su muerte, como se repitió una y otra vez? Lo que hoy sale a la luz apunta a agotamiento extremo, a un organismo consumido por el estrés, las giras interminables y el abandono, a órganos que, según trascendió, no estaban funcionando como debían mucho antes del final. Se habla de un cuerpo deteriorado por dentro, de señales claras de que Raymond siguió cantando cuando ya no tenía fuerzas y de un entorno que miró hacia otro lado mientras él se apagaba lentamente. ¿Por qué nunca se habló de esto? ¿Quién decidió simplificar su muerte y cerrar el tema para siempre? ¿Fue el precio de la fama, o hubo algo más que no convenía contar? Hoy, en este video, vamos a juntar las piezas, a revisar los detalles más oscuros y a entender cómo terminó realmente la vida de un hombre que lo dio todo en el escenario hasta quedarse vacío por dentro. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar incomoda, duele y genera preguntas que nadie ha querido responder. Lo que comenzó como un procedimiento de rutina terminó convirtiéndose en un informe que estremeció a quienes tuvieron acceso a los primeros resultados. Fuentes cercanas al caso aseguran que la autopsia del vocalista del grupo Sin Fronteras arrancó con una advertencia que encendió todas las alarmas. Este cuerpo llevaba demasiado tiempo al límite. Desde el primer análisis, el panorama fue inquietante. No se trataba únicamente de un artista enfermo, como muchos creían, sino de un organismo completamente exhausto, deteriorado desde adentro, funcionando a base de resistencia más que de salud. Cada signo observado apuntaba a lo mismo, el cuerpo ya no respondía como debería, y quizá no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Los especialistas detectaron de inmediato señales claras de desgaste extremo. La pérdida severa de masa corporal no era reciente ni accidental. Era progresiva. Silenciosa. Como si el cuerpo hubiera ido cediendo poco a poco mientras, hacia afuera, la imagen seguía siendo la de un cantante fuerte, agradecido y de pie. El contraste fue brutal. Por un lado, el Raymond que el público veía en escenarios, videos y mensajes. Por el otro, un cuerpo frágil, agotado, con sistemas que llevaban meses trabajando al borde del colapso. Según versiones que comenzaron a circular tras el examen inicial, no había reservas. El organismo parecía haber estado en modo de supervivencia constante, compensando fallas, redistribuyendo energía, resistiendo donde ya no había fuerza suficiente. Nada estaba funcionando al 100%, pero todo seguía funcionando, por pura inercia. Y ahí surgió la primera gran pregunta que hoy genera polémica. ¿Cuánto tiempo llevaba Raymond ocultando la gravedad real de su estado? Porque los indicios apuntaban a que esto no fue repentino. No fue un giro inesperado. Fue el desenlace de un proceso largo, prolongado, que se fue agravando sin detener el ritmo de trabajo ni la exposición pública. Fuentes aseguran que incluso antes de abrir el informe completo, ya había una conclusión preliminar inquietante, el cuerpo mostraba señales de haber sido forzado más allá de lo razonable. Cada parámetro analizado reforzaba esa impresión. El cansancio no era reciente. El deterioro no era de semanas. Era acumulado. Como si durante meses, o incluso más, el organismo hubiera estado enviando señales que nadie quiso ver o que alguien decidió ignorar. En los pasillos comenzó a comentarse algo que hoy divide opiniones, que el cuerpo había estado aguantando mientras la vida pública seguía su curso normal. Conciertos. Compromisos. Apariciones. Todo mientras, por dentro, el desgaste avanzaba. La autopsia no habló de un colapso inmediato. Habló de un proceso de agotamiento sostenido, de un cuerpo que siguió funcionando cuando ya no estaba en condiciones de hacerlo. Y eso encendió una nueva línea de cuestionamientos. ¿Fue una decisión personal seguir adelante a cualquier costo? ¿O hubo presión para no detenerse? ¿Quién sabía realmente qué tan grave era la situación? Lo cierto es que, desde ese primer momento, quedó claro que la imagen pública no coincidía con la realidad física. Que mientras el mundo veía a un artista luchador, el cuerpo estaba librando una batalla silenciosa y perdiendo terreno. Este fue solo el inicio del informe. Pero bastó para dejar una cosa clara. El cuerpo no colapsó de repente. El cuerpo llevaba tiempo pidiendo tregua. Y lo más inquietante es que nadie sabe con certeza quién escuchó esas señales y quién prefirió mirar hacia otro lado.
Conforme avanzaron los análisis, los especialistas comenzaron a coincidir en un punto inquietante: el cáncer no estaba contenido. No era un cuadro localizado ni reciente. Había avanzado en silencio, con una precisión devastadora, tomando zonas clave del cuerpo, especialmente los huesos, debilitándolos desde el interior. Eso explicaría muchas cosas que, hasta ahora, parecían inconexas: el dolor persistente, la dificultad para moverse, la rigidez, el cansancio extremo que no desaparecía ni con descanso. El cáncer no atacó de frente. No dio señales escandalosas al principio. Atacó con paciencia. Fuentes cercanas al proceso aseguran que el avance óseo era consistente con una enfermedad que llevaba tiempo desarrollándose. No se trataba de semanas. Tampoco de pocos meses. Era un desgaste progresivo que fue robándole fuerza al cuerpo sin levantar sospechas inmediatas. Mientras tanto, hacia afuera, la imagen seguía intacta. El público veía conciertos. Veía videos. Veía mensajes de agradecimiento llenos de fe y optimismo. Pero por dentro, el cuerpo estaba perdiendo la batalla en silencio. Cantaba, mientras su organismo se desmoronaba. Sonreía, mientras el cáncer avanzaba sin freno. Cada paso sobre el escenario implicaba un esfuerzo mayor. Cada movimiento requería más energía de la que el cuerpo podía ofrecer. Los huesos, debilitados desde dentro, ya no cumplían su función como antes. No sostenían, no amortiguaban, no respondían igual. Y sin embargo, seguía. Especialistas consultados de manera extraoficial señalan que el dolor óseo provocado por un cáncer avanzado no es intermitente. Es constante. Profundo. Agotador. Y aún así, Raymond continuó con su agenda, con compromisos, con presentaciones que exigían un nivel físico que su cuerpo ya no estaba en condiciones de sostener. Aquí es donde la historia toma un giro incómodo. Porque, según versiones que comenzaron a circular, los signos estaban ahí. El deterioro no era invisible para quienes estaban cerca. El cansancio extremo no era normal. Las pausas más largas, los movimientos limitados, la expresión de esfuerzo, tampoco. Y entonces surge la gran polémica. ¿Se sabía realmente que tan avanzado estaba todo? Algunos sostienen que sí. Otros aseguran que se minimizó. Otros más creen que se decidió seguir adelante mientras se pudiera. Lo cierto es que el cáncer ya había ganado terreno. No solo en los huesos, sino en la capacidad general del cuerpo para recuperarse. Cada día era más difícil compensar el daño. Cada jornada exigía más de un organismo que ya no tenía reservas suficientes. En este punto del informe, los especialistas habrían detectado algo aún más inquietante: el cuerpo había estado adaptándose al deterioro, redistribuyendo energía, sacrificando funciones para mantener otras activas. Un mecanismo de supervivencia extremo que no puede sostenerse indefinidamente. El cuerpo estaba pagando el precio de seguir activo. Mientras el escenario iluminaba su figura, por dentro se libraba una guerra desigual. El cáncer avanzaba sin hacer ruido, debilitando estructuras esenciales, erosionando la fortaleza que alguna vez sostuvo su carrera. Y ahí aparece otra pregunta incómoda. ¿El amor por la música lo llevó a ignorar los límites de su propio cuerpo? Porque seguir adelante, en esas condiciones, no era solo una decisión artística. Era un desgaste físico profundo. Cada presentación aceleraba el deterioro. Cada esfuerzo añadía presión a un sistema que ya estaba comprometido. Algunos cercanos señalan que Raymond no quería detenerse. Que sentía una responsabilidad con su público. Que prefería seguir cantando antes que aceptar una pausa definitiva. Pero otros se preguntan hoy si alguien debió intervenir. Si alguien debió decir basta. El cáncer no dio tregua. No negoció. No se detuvo. Avanzó mientras el calendario seguía su curso. Mientras los aplausos continuaban. Mientras las cámaras grababan sonrisas que ocultaban un desgaste profundo. Este segundo capítulo del informe dejó una conclusión clara y perturbadora: cuando el cuerpo empezó a colapsar, ya llevaba tiempo perdiendo terreno. No fue una sorpresa. Fue una consecuencia. Y lo más inquietante es que, a partir de aquí, las revelaciones solo se vuelven más oscuras. Porque si el cáncer ya había tomado los huesos, ¿qué estaba pasando con el resto del organismo? La respuesta llegaría en el siguiente informe. Y no sería fácil de escuchar. A medida que avanzaba el informe médico, el panorama se volvió aún más alarmante. Ya no se hablaba de un solo punto débil ni de una falla aislada. El dato que sacudió a todos fue contundente: no fue un solo órgano el que falló. Todo el sistema estaba comprometido.
El cuerpo entero había entrado en una fase crítica mucho antes del desenlace final. No se trataba de una emergencia repentina, sino de un colapso progresivo, silencioso, que se fue gestando mientras la vida pública seguía su curso con aparente normalidad. Los primeros hallazgos apuntaron al hígado. Saturado. Exigido al máximo. Funcionando como último filtro de un organismo que ya no podía depurarse con normalidad. Fuentes cercanas al proceso señalan que el desgaste hepático era compatible con un cuerpo sometido a estrés constante, tratamientos prolongados y una carga física que no daba tregua. Luego vinieron los pulmones. Trabajaban, sí, pero con dificultad. Cada respiración exigía más esfuerzo del habitual. El intercambio de oxígeno no era eficiente. El cuerpo tenía que compensar, acelerando otros sistemas para mantener el equilibrio. Un equilibrio frágil, inestable, que podía romperse en cualquier momento. Y finalmente, el corazón. No colapsó de golpe. No se detuvo abruptamente. Resistió. Pero no por fortaleza física, sino por pura insistencia del organismo. Fuentes médicas coinciden en que el corazón estaba trabajando más allá de lo razonable, sosteniendo un cuerpo que ya no respondía como debía. Cada latido era una exigencia extra. Cada esfuerzo, una carga más. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El cuerpo estaba en modo de supervivencia desde hacía meses. Nada funcionaba con normalidad, pero todo seguía funcionando, a costa de un desgaste extremo. El organismo había entrado en una dinámica peligrosa, sacrificar estabilidad a cambio de mantenerse activo. Y aquí aparece uno de los puntos más polémicos del informe. Fuentes aseguran que seguir activo en esas condiciones aceleró el deterioro, llevando al cuerpo a un punto de no retorno. Cada presentación, cada viaje, cada compromiso sumaba presión a sistemas que ya estaban comprometidos. ¿La presión del escenario lo empujó demasiado lejos? ¿La industria ignoró señales que hoy parecen evidentes? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Porque el cuerpo daba avisos. Fatiga extrema. Recuperaciones cada vez más lentas. Limitaciones físicas imposibles de disimular por completo. Sin embargo, el ritmo no se detuvo. Especialistas consultados de manera extraoficial señalan que, cuando varios órganos comienzan a mostrar signos de agotamiento simultáneo, el margen de error se reduce drásticamente. Cualquier esfuerzo adicional puede ser decisivo. Y aún así, el calendario seguía avanzando. Mientras el público veía a un artista entregado, comprometido, agradecido, el organismo estaba sosteniendo una carga que ya no podía manejar. Aquí surge una línea de análisis inquietante: ¿hasta qué punto el cuerpo fue escuchado? Porque los órganos no fallan en silencio absoluto. Envían señales. Cambios. Advertencias. El problema es cuando esas señales se normalizan, se minimizan o se interpretan como simples baches temporales. Fuentes cercanas aseguran que hubo momentos en los que el cansancio era evidente, en los que el esfuerzo era visible incluso para quienes no tenían formación médica. Y aún así, la maquinaria siguió adelante. El cuerpo se adaptó, hasta que ya no pudo hacerlo. Cada sistema compensaba la debilidad del otro. El hígado asumía más carga. Los pulmones trabajaban más rápido. El corazón aumentaba su esfuerzo. Un equilibrio precario que no puede sostenerse indefinidamente. Y cuando varios órganos comienzan a fallar al mismo tiempo, no hay margen para la recuperación completa. Este capítulo del informe dejó una sensación inquietante: el colapso no fue inesperado. Fue la consecuencia de un proceso prolongado. La duda ahora es otra. ¿Se pudo detener a tiempo? Porque si el cuerpo ya estaba en modo de supervivencia, cualquier esfuerzo extra podía ser el detonante final. Y aún así, la actividad continuó. El escenario siguió siendo prioridad. La imagen pública se mantuvo intacta. Algunos defienden esa decisión como un acto de valentía. Otros la ven hoy como un sacrificio extremo. Y hay quienes se preguntan si se cruzó una línea peligrosa. Lo cierto es que, llegado a este punto, el organismo ya no tenía reservas. Todo lo que seguía funcionando lo hacía a costa de un desgaste irreversible. No había espacio para una recuperación real, solo para resistir un poco más. Las dudas crecían. Las preguntas se acumulaban. Y el suspenso se volvía más denso. Porque si los órganos ya estaban al borde del colapso, ¿qué fue exactamente lo que terminó por apagarlo todo? La respuesta no tardaría en llegar. Y sería la más polémica de todas.
Con los datos finales sobre la mesa, una idea comenzó a imponerse con fuerza entre quienes conocieron el contenido del informe: la causa final no fue únicamente el cáncer. El diagnóstico era grave, sí. Avanzado, también. Pero no actuó solo. Lo que terminó apagándolo todo fue el agotamiento total del cuerpo. Un organismo llevado más allá de lo médicamente razonable. Un sistema que resistió cuando ya no tenía reservas. Un cuerpo que siguió funcionando por inercia, empujado por la voluntad, por el compromiso, por la necesidad de no detenerse, aun cuando las señales eran claras. El colapso no fue inmediato. No fue dramático. No fue un instante aislado. Fue silencioso, definitivo e inevitable. Durante semanas, quizá meses, el cuerpo había estado sosteniéndose con lo último que tenía. No había margen para la recuperación. No había espacio para la pausa real. Cada día era un esfuerzo adicional, cada compromiso una carga más sobre un sistema que ya estaba al límite. Fuentes cercanas al proceso coinciden en que el organismo no colapsó de golpe. Se fue apagando por partes, como una estructura que aguanta demasiado tiempo hasta que, finalmente, cede por completo. Y entonces surgió una frase que hoy genera debate y estremecimiento. No murió de golpe. Murió poco a poco, mientras seguía de pie. Esa sentencia lo resume todo. Porque mientras el público aplaudía, mientras las cámaras grababan sonrisas y palabras de agradecimiento, el cuerpo ya estaba diciendo adiós. No con escándalo, no con dramatismo, sino con un desgaste progresivo que pasó desapercibido para muchos. Aquí es donde la polémica se vuelve inevitable. ¿Hasta qué punto fue valentía seguir adelante? ¿En qué momento esa valentía se convirtió en sacrificio extremo? Algunos defienden la decisión de no detenerse como un acto de amor por la música y por el público. Otros señalan que nadie debería llegar a ese punto, que el cuerpo dio señales claras que no fueron atendidas a tiempo. La pregunta más incómoda es esta. ¿Se pudo evitar? Porque los indicios estaban ahí. El cansancio extremo. La fragilidad física. La dificultad para recuperarse. El esfuerzo visible en cada aparición. Sin embargo, el ritmo no se detuvo. El informe sugiere que el organismo ya no estaba luchando contra una sola enfermedad, sino contra el desgaste acumulado de seguir activo en condiciones límite. El cáncer debilitó. El esfuerzo constante terminó de empujar al cuerpo al punto de no retorno. Y aquí aparece otra línea de debate que hoy sacude al entorno artístico. ¿Decisión propia o presión externa? Quienes lo conocían aseguran que no quería parar. Que sentía una responsabilidad enorme. Que prefería seguir cantando antes que aceptar una pausa que, en su mente, sonaba a rendición. Pero otros se preguntan si alguien debió intervenir, si alguien debió poner un freno cuando el cuerpo ya no podía más. Porque cuando un artista se convierte en símbolo, en motor de trabajo, en compromiso con una agenda, detenerse no siempre es una opción sencilla. El cuerpo, sin embargo, no negocia. Puede resistir. Puede adaptarse. Puede aguantar. Pero llega un punto en el que simplemente ya no puede. Y eso fue lo que ocurrió. No hubo un momento espectacular. No hubo un colapso público. Hubo un apagón interno, silencioso, definitivo. Un organismo exhausto que dejó de responder después de haberlo dado todo. Hoy, esa conclusión divide opiniones. Para algunos, fue un acto heroico. Para otros, una tragedia evitable. Para muchos, una advertencia brutal sobre los límites del cuerpo humano. Lo cierto es que el informe final dejó algo claro: el cáncer inició la batalla, pero el desgaste total fue lo que selló el final. Un final que no llegó de golpe, sino paso a paso. Un final que avanzó mientras el escenario seguía encendido. Un final que se gestó mientras el público seguía aplaudiendo. La polémica queda abierta. ¿Valentía o sacrificio extremo? ¿Decisión personal o presión de un sistema que no se detiene? ¿Se pudo hacer algo diferente? Porque mientras los reflectores seguían encendidos, el cuerpo ya estaba apagándose. Y esa es la parte de la historia que hoy incomoda más. Y ahora queremos saber tu opinión. Después de conocer todo esto, la pregunta es inevitable: ¿crees que fue un acto de valentía seguir hasta el final, o un sacrificio extremo que se pudo evitar? ¿Raymond decidió no detenerse por amor a la música, o hubo presión para seguir adelante aunque su cuerpo ya no podía más? ¿Quién crees que falló, el sistema, la industria, o quienes estaban más cerca y no levantaron la voz a tiempo? Déjanos tu punto de vista en los comentarios, porque este tema sigue generando debate y tu opinión importa.
Si este informe te impactó, compártelo para que más personas conozcan esta historia y se abra la conversación. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y estar atento, porque aquí seguimos revelando historias que pocos se atreven a contar.